Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 22 de septiembre de 2025. La polémica de las pulseras que deberían haber garantizado que los maltratadores cumplieran las órdenes de alejamiento con las víctimas, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el gobierno. Probablemente inesperado hace 72 horas. No solo por el hecho en sí mismo, es decir, por el fondo de la cuestión, que me parece muy grave particularmente, sino sobre todo por la pésima, por la vergonzosa gestión que está haciendo el gobierno de esa crisis. Y además de ser vergonzosa, es, yo creo, bastante hiriente para las víctimas, es decir, para las que han padecido en su propia carne el mal funcionamiento de esas pulseras. Y ahora trataré de justificar por qué hago esta afirmación. De todo lo que he oído hoy en los medios de comunicación, probablemente lo más conmovedor y lo más clarificador, las dos cosas a la vez, es el testimonio que una víctima de malos tratos, que se llama Ana, ha querido en voz alta contarle a Susana Griso en Antena 3 esta mañana. Le costaba mucho hablar, hasta el punto de que cuando ella trataba de contar su experiencia, pues rompía a llorar porque la emoción le podía. Y entonces ahí es donde pues Susana Griso ha tenido primero pues que tratar de calmarle el ánimo y animarla a que contara lo que ha vivido en su propia carne. Y este es el resultado del testimonio. Tranquila, Ana, tranquila, no te preocupes. ¿Qué hacía tu exnovio con la pulsera? Lo usaba para seguir maltratándome. O sea, él se pegaba horas y horas y horas dando vueltas por alrededor de mi casa. Y ya de última siempre lo estaba dejando sin batería, o apagaba el dispositivo o lo rompía. ¿Y tu policía de seguimiento qué te respondía? Mi policía que ellos lo único que podían hacer era mandar los informes al juzgado. ¿Te llegaron a reconocer que los dispositivos fallaban, que daban muchos problemas, que las pulseras se habían cambiado y a raíz de eso... Sí, que no era la única. Eso me lo dijeron, y que no era la única, que había muchas mujeres más. Bueno, el testimonio es más largo, pero este es el resumen de las tres ideas que a mí me parecen fundamentales, por lo menos las que a mí particularmente más me han llamado la atención. En primer lugar, el hecho de que ella se haya sentido desprotegida. Lo contaba, como de repente su exnovio, su maltratador, capaz de apagar la pulsera y por lo tanto de seguir acosándola. En segundo lugar, de la incapacidad que tenía operacional la policía para poder atenderle. Lo único que hacía es, bueno, pues avisamos y poco más, ¿no? Y luego, en tercer lugar, el hecho de que la propia policía le reconociera que no era un caso aislado, que se estaba produciendo con bastante asiduidad, es decir, con bastante frecuencia. Estas son las tres afirmaciones de una persona que ha sufrido en su propia carne las consecuencias de ese fallo mecánico en las dichosamente célebres pulseras del plan Biogen. Hace falta tener, en mi opinión, un morro de cemento armado, por decirlo suavemente, probablemente podría endurecer mucho más el adjetivo, cuando un ministro escucha esto, lo han podido escuchar, han tenido la oportunidad de escucharlo, porque esto se producía por la mañana, temprano. No sé, alguien podría decir: cuánto lamentamos que la gente lo haya estado pasando tan mal, pedimos perdón. Pero la actitud del gobierno, por eso decía al principio que me parece vergonzosa, hiriente para las víctimas, no es esa, es negar la mayor. Hoy dos ministros, primero el ministro del Interior, que es el que tiene bajo su cargo, digamos, a la policía, los que tenían que haber podido reaccionar si hubieran podido, si hubieran tenido capacidad para hacerlo. Él niega, de manera categórica, que ninguna víctima haya corrido riesgo. No ha habido ningún problema, ningún momento que haya generado una falta de seguridad para ninguna de las víctimas. Es muy importante dejar claro que el sistema ha protegido a las mujeres en todo momento, a las víctimas de la violencia machista. ¿Por qué no se lo explica usted a Ana, señor Marlaska? Explíqueselo, tenga el detalle, llámele por teléfono y dígaselo. Después de haber oído ese testimonio, tiene usted el morro de salir a la palestra y de mantener esa tesis, ¿de verdad? ¿En serio? Después de haber oído además que su caso no era un caso aislado, que la propia policía le decía que eso se estaba produciendo en muchos más casos, ¿tiene usted como ministro del Interior el morro de salir y defender esa tesis? Que no estoy en una contienda política, que no está usted respondiendo a la insidia de un partido político de la oposición,
que está usted escuchando el testimonio de una persona que lo ha sufrido en su propia carne. Y aún así tiene el morro de mantener esa actitud. No es el único ministro, había dos. Uno el ministro del Interior. Muy grave porque es el responsable de la policía. Y luego, más grave aún si cabe, Ana Redondo, que es la ministra de Igualdad. La persona que tendría que estar tratando de evitar que esto suceda. Bueno, pues el discurso de la ministra de Igualdad, de Ana Redondo, debe ser que alguien ha escrito el argumentario, es el mismo que Marlaska. Nadie ha corrido ningún peligro. No hay mujeres que se hayan dejado de proteger con la pulsera, con el dispositivo. El dispositivo ha funcionado en todo momento. Le vuelvo a decir lo mismo. ¿Han funcionado en todo momento las pulseras? ¿De verdad lo dice? ¿En serio? Después de escuchar lo que estamos escuchando, ¿todavía lo dice? Bueno, ha dicho una cosa todavía más sorprendente. Escúchenla. Todas están protegidas. El sistema funciona bien. Y también funciona que cada vez, como digo, los jueces confían más en él y hemos pasado de 1.800 a más de 4.000 en pocos años. Que los jueces funcionan en las pulseras, confían en las pulseras. Que confían cada vez más en las pulseras. Ha dicho, ustedes lo acaban de escuchar, no me lo estoy inventando, lo acaba de decir Ana Redondo esta mañana. Muy bien. Vamos a someter esa afirmación a lo que hoy hemos escuchado por boca de los jueces, porque han hablado. Yo he escuchado a dos. Por ejemplo, a Lorenzo de Río, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha sido preguntado por el funcionamiento de las pulseras, por la confianza que le merecen las pulseras y por el estado en el que se encuentran ahora mismo las pulseras funcionando y tratando de cumplir su cometido. Los dispositivos parece ser que no tienen una calidad como la que se debe de esperar. Hay problemas de geolocalización que no se da señal y ha habido incluso de errores de señal, que te dice que está en un sitio, pero la persona está en otro sitio distinto porque incluso se está visualizando y da fallo o saltan alertas que no deben saltar. También esto se ha producido esta mañana en Canal Sur. Y no estoy hablando de una persona que esté en la contienda política, estoy hablando, lo vuelvo a repetir, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y aún así, la ministra de Igualdad tiene el morro, el rostro pálido de afirmar que los jueces cada vez confían más en las pulseras. Por si no ha tenido suficiente con el testimonio que acabamos de escuchar, escuchemos otro. Magistrado del Juzgado contra la Violencia de la Mujer número 2 de Sevilla, Francisco Gutiérrez Romero, esta mañana en Antena 3. Existen múltiples actas de las comisiones provinciales de cada ciudad donde se ha elaborado un informe donde igualmente se hace constar no solamente ya el deficiente funcionamiento del dispositivo electrónico con falsos positivos, con una falta de geolocalización en muchos casos del agresor, sino también la situación que estaba sufriendo el centro Cometa. Bueno, dos testimonios por el precio de uno. Los dos son jueces, son magistrados. Y los dos responden, naturalmente sin citarla, y no digo que hay una relación de causa-efecto entre una declaración y las otras, pero los dos están respondiendo por la vía de los hechos a esa afirmación de la ministra de Igualdad diciendo que los jueces cada vez confían más en estas pulseras. Pues, ¿cómo será la confianza que tenían antes? Me pregunto. Es verdad que cuando uno quiere mantener una posición que no es defendible argumentalmente, pues al final termina, teniendo una quiebra argumental, yo creo que demoledora. Porque claro, Ana Redondo, que primero ha querido pasar de puntillas por este caso, si ahora nos remontáramos y buscáramos en el archivo cuál fue su primera reacción cuando salió por primera vez esta noticia, el viernes o el jueves de la semana pasada, pues veríamos que estaba tratando de echarle agua al vino, de tratar de no hacer que esta polémica adquiriera fuerza. Pero ha ido adquiriendo fuerza en la medida en que hemos ido sabiendo cosas que verdaderamente colocan al gobierno en una situación muy, muy, muy comprometida. Bueno, pero desde entonces la idea es, bueno, si ha habido algún problema ya está resuelto, y además tampoco ha habido demasiados problemas, han sido problemas menores, todo funciona ya bien. Todo lo han oído ustedes varias veces esta misma mañana, lo han vuelto a repetir. Ya todo está resuelto. Entonces la pregunta es, si ya todo está resuelto, ¿por qué usted hoy cambia o anuncia el cambio de operador y del sistema de estas pulseras?
En unos meses licitaremos nuevamente este contrato y ya hemos incorporado una serie de mejoras técnicas, como por ejemplo una plataforma de datos para que esos datos estén en todo momento a disposición. Pero creo que generar alarma, miedo y además sobre bulos y mentiras es lo último que las víctimas necesitan. Bueno, ahora hablaremos de los bulos y las mentiras. Déjenme que lleguemos a alguna conclusión por la parte inicial. Lo vuelvo a repetir, es decir, si todo está resuelto ya, si las pulseras ya funcionan bien, ¿por qué tiene usted que licitar unas nuevas pulseras? Me parece que es una respuesta una pregunta bastante razonable. Me parece que a lo mejor a la opinión pública le vendría bien escuchar una respuesta de sus labios, señora ministra. Y ahora sí, hablemos de los bulos y las mentiras. Porque cuando se plantea una polémica de esta naturaleza, que al gobierno le viene mal, porque objetivamente le desgasta ante los ojos del electorado, ellos tratan inmediatamente de buscar el culpable en la otra bancada o en el otro hemisferio de la bancada del Congreso de los Diputados. Todo esto lo está agitando el Partido Popular. Hoy lo ha dicho Ana Redondo, lo ha dicho también la portavoz de la Ejecutiva Federal, ha dicho que el Partido Popular es un partido irresponsable, mezquino, han llegado a decir, que está utilizando esto en beneficio propio, desoyendo el dolor de las víctimas. Una cosa muy sorprendente. Sobre todo, y esto es lo que me gustaría aclarar para que no haya malos entendidos, que quien dice en primer lugar que las pulseras no están funcionando y que ya avisó a la ministra de Igualdad que las pulseras no estaban actuando, fue María Ángeles Carmona, en aquel momento presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, no un militante del Partido Popular, no el portavoz del principal partido de la oposición, ni tampoco de Vox, una magistrada, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Esta fue la mujer, ustedes lo recuerdan, yo lo actualizo ahora, que dijo que, en fin, estaban compradas en AliExpress, que no funcionaban. Ahora resulta que el bulo parece, según Ana Redondo, que lo quiere agitar el Partido Popular y que es el que ha montado esta historia, cuando no es verdad. Llamemos a las cosas por su nombre. Ha salido en defensa, yo creo que del Partido Popular sin pretenderlo, Pablo Fernández, que es el portavoz de Podemos. Podemos tiene una situación complicada en esta polémica, porque saben ustedes que cuando se licitan las pulseras fallonas, la que era ministra de Igualdad era Irene Montero. Por tanto, ellos no pueden... Las aplicaciones pueden ayudar a los adolescentes a conectar, aprender y crear, pero no todas son apropiadas para ellos. Los padres deberían poder elegir a qué servicios digitales pueden acceder sus hijos. Instagram apoya la creación de una mayoría de edad digital en la Unión Europea que requiera la aprobación parental para que los jóvenes puedan acceder a servicios digitales, incluidas las redes sociales. Más información en instagram.com/aprobación parental. Este anuncio político te lo presenta Instagram. Tampoco excavar mucho. Entonces, ¿qué hace Pablo Fernández? ¿Arremete contra el Partido Popular? También, pero vamos, porque eso va de oficio. No. Pero a la hora de ir al centro del bulo, no arremete contra el Partido Popular, arremete contra María Ángeles Carmona, que es la que dijo, ojo, que estas pulseras que ustedes han licitado, insisto, siendo ministra del Interior Irene Montero, no funcionan, son de AliExpress. Respuesta del señor Pablo Fernández, portavoz de Podemos. Yo creo que lo que es de AliExpress es el título de jueza de la señora Carmona. Son unas declaraciones verdaderamente lamentables y absolutamente vergonzosas. Que esta mujer haya presidido el Observatorio contra la Violencia de Género es absolutamente infame y, por supuesto, que las pulseras no son de AliExpress. Yo creo que lo que es de AliExpress es el título de jueza de esta señora, que causa sonrojo y auténtica vergüenza ajena. Bueno, esto es lo que opina el señor Fernández. Como estamos en un país democrático, gracias a Dios, pues la libertad de expresión existe, él piensa eso, lo dice y me parece bien. Pero por lo menos identifica el origen de lo que denomina bulo la señora Redondo. Esto no sale del Partido Popular, sale de María Ángeles Carmona, que para el señor Fernández merece la opinión que acabamos de escuchar, pero sale de ahí. Otra cosa distinta es que naturalmente el Partido Popular y Vox, es decir, los partidos de la oposición, una vez que se plantea esta polémica, que me parece que no es una polémica menor en absoluto, pues traten naturalmente de sacarle provecho político, entre otras cosas porque tienen la obligación de
procurar el bien de los ciudadanos. Y si el gobierno no está haciéndolo bien, pues la obligación del principal partido de la oposición es, naturalmente, denunciarlo. ¿O no haría lo mismo el Partido Socialista si estuvieran las cosas al revés? Entonces, ¿qué está haciendo el Partido Popular? Aparte de pedir la dimisión, ahora lo escucharemos de Ana Redondo, en fin, y de las declaraciones hiperbóricas que siempre se producen en estas circunstancias. Pues está tratando, pues de decir, vamos a montar una comisión el próximo martes en el Senado, donde acudan todas las comunidades autónomas y nos cuenten los fallos que se han producido. Claro, ¿qué dice el Partido Socialista? No, yo no pienso acudir a esa comisión. No quiero acudir. Que acudan los del Partido Popular. Yo no voy. Y claro, eso al Partido Popular, pues muy bien no le sienta. Verónica Jorro. Una sesión en la que intervendrán consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, pero no estarán presentes ningún gobierno socialista, que hasta el momento han negado su presencia. Alma Ezcurra es la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular. El gobierno ha fallado de manera imperdonable. Y eso no es lo peor. Lo peor es que cuando fueron advertidos y conocedores del problema, decidieron mirar para otro lado y anteponer su propia supervivencia a la seguridad y a la vida de cientos de mujeres que ya tenían bastante con sufrir una situación de peligro. Palabras de Ezcurra en una rueda de prensa donde ha insistido en que la ministra debe dimitir y si no fuera así debería ser cesada, y le ha querido enviar un mensaje. Señora ministra de Igualdad, como mujer y como servidora pública debería sentir vergüenza. Vergüenza porque ha fallado en su primer y único cometido, que es garantizar la seguridad de las mujeres que más la necesitaban en el momento que más la necesitaban. Además, ha criticado el silencio del presidente del Gobierno respecto a este hecho y ha asegurado que esto es un caso clarísimo de negligencia política que no admite ni filtros ni tamices ideológicos, y por eso ha exigido al Ejecutivo Central que ponga en manos expertas e independientes la solución a un problema muy grave. Bueno, esta es la actitud del Partido Popular, que me parece que entra dentro de lo que es la vida política más normal del mundo. Creo que el Partido Popular cumple con su obligación. Creo que el Partido Socialista estaría haciendo exactamente lo mismo si el protagonismo de la cagada, con perdón, hubiera sido del Partido Popular. Y si esto se hubiera producido en alguna comunidad autónoma, no les quiero ni contar cómo estaría el Partido Socialista. Pero la respuesta del partido gobernante, es decir, del Gobierno, es decir, de Ana Redondo, es la de, tratar de, dar la cara. No. Para ella lo que está haciendo el Partido Popular no solo no es normal, es mezquino. Y es ruin, es mezquino, es absolutamente injusto que el Partido Popular esté utilizando el miedo y amedrentando a las víctimas como ariete político contra el gobierno. Aquí tenemos una oposición radicalmente irresponsable, que ya no se diferencia de Vox y que desde luego ha dejado de ser un partido de Estado. Ha citado a Vox porque naturalmente Vox también ha sido muy duro con el gobierno, como no puede ser de otra manera. Escuchen a José Antonio Fuster. El gobierno que se decía el más feminista de la historia acabó soltando violadores de las cárceles y ahora sabemos que también ha dejado desprotegidas a las mujeres maltratadas. Tan desprotegidas que ya sabemos que al menos una mujer murió asesinada durante el fallo de las pulseras antimaltrato porque no se activó la alerta. Esta banda criminal, además, lo que le jodía es que las pulseras que sí que funcionaban fueran israelíes. Bueno, y una noticia más antes de ir al resumen de las otras noticias destacadas del día. Hoy, por unanimidad, cosa que no deja de ser sorprendente, el Tribunal Constitucional le ha dicho a Santos Cerdán que no piensa ampararle por la decisión del juez del Tribunal Supremo de meterle en la cárcel. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. La sección segunda del Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso de amparo presentado por el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán, contra la decisión del Tribunal Supremo de acordar su ingreso en prisión por la trama Koldo. La ponencia ha sido redactada por el magistrado conservador José María Macías. Fuentes del TC, consultadas por Libertad Digital, afirman que el recurso no reviste la especial trascendencia constitucional alegada por el recurrente y exigida
por la ley, dado que ya existe doctrina constitucional sobre la necesidad de motivar la concurrencia de los fines constitucionalmente legítimos para justificar una prisión provisional, así como sobre la prohibición de utilizar esta medida con fines coactivos. Recordamos que precisamente la semana pasada el propio Tribunal Supremo rechazó la petición de libertad de Santos Cerdán al considerar que aún persistía el riesgo de destrucción de pruebas. Lunes 22 de septiembre de 2025. Vamos, amigos, ahora, como siempre, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a comenzar con una última hora. Acabamos de conocer que la jueza ha enviado al banquillo de un juzgado de lo penal de Madrid al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por la causa de fraude fiscal. En un auto, la magistrada recoge las peticiones de las acusaciones para que se le condene por 2 delitos de fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. Aún así, Amador podría evitar el juicio si la Audiencia Provincial estima un recurso de apelación. El empresario considera que sus derechos han sido vulnerados durante la fase de instrucción porque no se han aceptado pruebas que había solicitado. Y también en la crónica de tribunales les contamos que la número 2 de la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde, ha remitido un escrito al Tribunal Supremo en el que destaca que los hechos que se atribuyen al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso de la revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, no son constitutivos de delito. Reclama así la Fiscalía la libre absolución de García Ortiz y reclama además el Ministerio Público que se cite a declarar como testigo en el juicio al empresario Alberto González Amador. Tiene todos los detalles Miguel Ángel Pérez. Se trata de la misma postura que la número 2 de la Fiscalía ha defendido desde el inicio del procedimiento, que ahora plasma en su escrito de conclusiones provisionales, en el que insiste en que los hechos no son constitutivos de delito alguno. Pide por ello al Alto Tribunal la libre absolución de Álvaro García Ortiz, para quien las acusaciones populares en particular solicitan entre 4 y 6 años de cárcel por la filtración a la prensa de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador negociaba un pacto con el fiscal del caso, Julián Salto. En el mismo escrito, la fiscal plantea la citación de una veintena de testigos, empezando por el propio Alberto González Amador. En el escrito, además, la fiscal subraya que ninguna intervención puede atribuirse a García Ortiz en la divulgación de los correos intercambiados. Y sepan que el Partido Popular ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que cite a declarar como imputado a Gaspar Zarrías, el que fuera vicepresidente socialista de la Junta de Andalucía entre 1996 y 2009. El PP ha denunciado ante los juzgados al socialista por presuntamente financiar las labores de fontanería por las que se investiga a Leire Díez. Zarrías contrató a la fontanera del PSOE a través de su lobby entre junio y octubre de 2024 y, según desvela El Confidencial, durante ese año Zarrías facturó más de 872.000 euros por labores de intermediación con el gobierno de Pedro Sánchez. El partido de Alberto Núñez Feijóo solicita personarse en la causa y también reclama al juez que ordene registrar el lobby de Gaspar Zarrías. Así lo ha anunciado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra. Hay que recordar que Leire Díez impulsó las cloacas del PSOE por orden de Cerdán. Pero quien ha pagado a Leire Díez es Gaspar Zarrías. Esta señora fue convocada en Ferraz para activar las cloacas que investigarían la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, los jueces y la Guardia Civil, justo, casualmente, durante los días de reflexión por la imputación de su mujer, y 2 meses después, por casualidad, fue contratada con su consiguiente sueldo por la consultora de Gaspar Zarrías. Y la batalla judicial del independentismo por el espionaje con Pegasus se extiende ahora a la Guardia Civil. El juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada contra 2 exdirectores del Instituto Armado, la anterior directora del CNI, Paz Esteban, y contra varias empresas tecnológicas que comercializan el software. Los querellantes, que son empresarios y desarrolladores técnicos agrupados en la asociación Sentinel Alliance, presentaron inicialmente su denuncia ante la Audiencia Nacional, pero desde la Audiencia rechazaron la investigación de esa denuncia por falta de competencia. Ahora esta magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona considera admitir a trámite la querella al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, además de acceso ilegal a sistemas informáticos. Y cambiamos de asunto. En clave económica les contamos novedades sobre la OPA, la oferta pública de adquisición del BBVA sobre el Banco Sabadell. 2 días antes de que finalizara oficialmente el plazo para mejorar
aceptar su oferta, el BBVA ha elevado su apuesta en un 10%. El nuevo canje propuesto es solo en acciones, con lo que se evita el castigo fiscal para los accionistas del Sabadell que decidieran acudir a la OPA, porque ya no tendrían que tributar por las plusvalías acumuladas. Aún así, el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, asegura que esta oferta es peor que la anterior y prevé que el consejo de su entidad la rechace esta misma semana. Leticia Vaquero. BBVA quiere atraer al inversor minorista del Sabadell, que representa algo menos de la mitad del accionariado. Ese es el cálculo que hace el Banco Catalán, cuyo consejero delegado ha dicho que la oferta es mala. La oferta es mala porque es peor incluso que la original que nos hicieron. En el primer momento nos ofrecían un 16,2% del conjunto, y eso lo rechazó el Consejo, y ahora nos ofrecen un 15,3%. Esto se hubiese puesto complicado si hubiesen subido un 30 o un 40%, que es donde hubiesen colocado una prima que ya hubiese hecho dudar a la gente de que vas a repartir esas sinergias en las que ellos creen. Si hasta ahora el canje consistía en una nueva acción del banco resultante más 70 céntimos por cada 5 acciones y media del Sabadell, hoy la entidad vasca solo ofrece acciones ordinarias, una por cada 4,83 del Banco Catalán, lo que supone una mejora del 10%. El presidente del BBVA, Carlos Torres, asegura que la oferta es extraordinaria, con una valoración y un precio históricos que otorgaría a los accionistas del Sabadell una participación del 15,3% del BBVA, lo que a ojos del consejero delegado del Banco Catalán, César González Bueno, es poco. Tanto en Onda Cero como en Televisión Española ha advertido a sus accionistas de que si no acuden a la oferta al 50% tendrán que pagar muchos impuestos en plusvalías, aunque el movimiento de Torres precisamente va en la dirección contraria, pero no deja claro, denuncia González Bueno, si habrá una segunda OPA en caso de que solo alcanzara el 30% de los accionistas. Esta semana tendrá que manifestarse el Consejo de Administración del Sabadell y mientras los accionistas decidirán, pero desde primera hora de la mañana en el día de hoy el BBVA cae en bolsa un 3% frente al 4% del Sabadell. Y el día de hoy también nos deja una triste noticia. Tras horas de intensa búsqueda en la riera de Sant Quintí de Mediona, en Barcelona, los bomberos han localizado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido ayer cuando el coche en el que viajaba junto a su hijo fue arrastrado por la fuerza del agua. El cuerpo del menor fue encontrado a las pocas horas del suceso por un vecino y ahora ha aparecido el del padre. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha hecho eco de la noticia en redes sociales. Lamentablemente, ha publicado en X, los equipos de rescate han encontrado el cuerpo sin vida del segundo desaparecido a causa de las tormentas en Cataluña y ha ofrecido Salvador Illa su sentido pésame a la familia y los amigos de los difuntos.